No. Tenemos una consulta de Andrea relacionada con corrupción policial. Y ella nos presenta el siguiente caso. Dice lo siguiente: el 16 de noviembre del año 2008, mi padre es acribillado por 5 policías que entran en su casa ese día a las 16:45, supuestamente en un procedimiento de allanamiento, dándole muerte con 6 disparos en su cuerpo, 2 de ellos disparos mortales. Ellos se entraron a matar, dijo el carabinero a cargo de cerrar la escena del crimen. Ya han pasado 3 años y estos tipos siguen trabajando en la Policía de Investigaciones de Chile. Luego de la muerte de mi padre salió el caso, entre comillas, de pedofilia, en el cual 2 de los policías involucrados en aquel delito eran los que también estuvieron en el asesinato de mi amado padre. El fiscal que mandó la orden de allanamiento al hogar de mi padre, es el mismo que pagó testigos falsos en el caso Lavandero, otro caso connotado de la contingencia chilena, al cual trasladaron a la ciudad de Villa Alemana después de ese error, entre comillas. El perito forense que contratamos, uno de los más reconocidos a nivel nacional, dice que mi padre fue ajusticiado en el suelo y que el primer disparo era invalidante, lo que tiraría por la borda la defensa de los policías que dicen que mi padre los atacó de muerte. Por lo tanto, los asesinaron en defensa propia. En este caso hay muchísimas cosas oscuras, narcotráfico, corrupción, etc., amenazas de muerte telefónica, seguimiento a familiares y amigos de la familia. ¿Qué está pasando? Por favor, tenemos que hacer una organización de víctimas de delincuentes policiales. Seguirán habiendo víctimas y cuantos más habrán en el anonimato, que no han tenido la posibilidad de defenderse a través de los medios. Hay que actuar ya. Y después Andrea agrega lo siguiente: cabe recalcar que por más de 30 años mi padre fue un reconocido comerciante del rubro de confitería en Valparaíso y que nada tenía que ver con drogas. Ellos inventaron todo eso para justificar su homicidio. A ver, bueno, lamento mucho, antes que todo, sinceramente lamento mucho lo sucedido con tu padre. Hay que entender de que en tanto en mi experiencia personal como profesional me ha tocado enfrentar y al mismo tiempo identificar casos en los cuales de una u otra manera varían los nombres de los protagonistas, pero la mecánica es la misma, que claramente guardan relación con corrupción policial. Y la verdad es que dos cosas antes que todo, o sea, hay que tratar aquí, es tan terrible que tu familia, que tú, la personal, Andrea, te veas sometida a este tipo de situaciones. Lo que tienes que resguardar, hacer un esfuerzo muchas veces sobrehumano al respecto, es tu salud mental, y que guarda relación directamente con el hecho de no resentir, de no odiar, a pesar de lo mal que pueden haber actuado en relación en contra de tu padre, de estos tipos que en realidad son verdaderos mafiosos, personas funcionarios policiales, malos elementos que desprestigian instituciones completas, personas deshumanizadas, con rasgos psicopáticos, que de verdad, desde el punto de vista intelectual, dejan mucho que desear. Son personas que yo les llamo estímulo-respuesta, en los cuales no tienen mayor capacidad de análisis ni de razonamiento, y ellos simplemente tienen una mentalidad televisiva en la cual piensan, le llamo yo, hay muchas otras personas también les llaman los piensacrimen, o sea, creen que todos están entre comillas dentro de un paradigma criminal, cuando muchas veces ellos mismos, es porque en el fondo también se conoce como un proceso, un mecanismo de defensa de los seres humanos, que es como la predicción, o sea, ellos mismos proyectan en la sociedad o en personas comunes y corrientes, se podría decir que los vicios sociales que ellos mismos, eh, se podría decir que expresan diariamente. Por tanto, lo primero era eso, o sea, tratar de no odiar, de no resentir, porque del odio a la sociopatía, al resentimiento mayor, se podría decir, no existe mayor distancia. Por tanto, hay que cuidar siempre eso. Hay que entender que la vida muchas veces nos presentan situaciones en las cuales nosotros no tenemos ningún poder de intervención ni tampoco de predicción,
como lo que le sucedió a tu padre probablemente no estaba en los cálculos de nadie, menos los tuyos, y desde esa esfera debes tú entender de que a veces eh, los hechos simplemente ocurren y solamente la perspectiva del tiempo te permite comprender lo incomprensible. Y bajo ese punto de vista, como te digo, eh, tú, aquí el segundo punto, primero era cuidar tu salud mental y segundo, eh, eh, hacer todo lo correcto que esté a tu alcance. Y cuando me refiero a hacer lo correcto, significa que en tu relato tú me haces presente varios elementos en los cuales existen dudas razonables como para poder de una u otra forma eh, presentar algún recurso judicial tendiente a probablemente eh, eh, qué sé yo, aclarar el trasfondo de este caso o de aplicar la ley como corresponde para, entre comillas, hacer justicia. Bueno, entendámoslo bien que la justicia es un ideal, en rigor no existe, lo que existe es la aplicación de la ley. Y si aquí estamos en un caso donde la ley se ha aplicado erróneamente porque ha habido manipulación, ha habido qué sé yo, un mal proceder de parte de funcionarios corruptos, llamémosles con todo su nombre, corruptos, que utilizan, entre comillas, el cargo para poder conseguir objetivos que están por sobre la ley, por sobre el juramento que ellos hacen una vez que ingresan a estas policías. Está claro, mira, aquí este es el mundo real. Lamentablemente tú te darás cuenta de que es muy probable que antes de este episodio tú hayas vivido una burbuja donde creías que los policías eran buenos, que los abogados ayudaban a apoyar la ley, que los jueces eran justos y te das cuenta de repente te enfrentas a un acontecimiento en el cual eh, te refriegas la cara de un día para otro que todo lo que tú pensabas, que entre comillas, eh, que era correcto, que era armónico en la vida, resulta que es un caos. Y que todos de una u otra forma se asocian de manera ilícita para poder, eh, se podría decir que resguardar una corrupción de tipo criminal en la cual, en este caso, terminó siendo una víctima inocente, muy probable que haya sido una víctima inocente tu padre. Entonces, es lamentable. Y como te digo, y volviendo al tema de lo que es la acción, de lo que es, entre comillas, recuperar un poco tu conciencia, yo te aconsejo que ya sea hoy o mañana existen recursos que no tienen tiempo, que son sin tiempo, atemporales, como el recurso de revisión o lo que es una denuncia, desarrollar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que, insisto, el resultado nunca va a depender de lo que tú hagas, ni digas, ni sientas. Lo mismo que tus asesores, ya sea un perito, ya sea un abogado, ya sea, qué sé yo, un político, por llamarlo de alguna forma. Siempre va a depender, lamentablemente, de un grupo de terceros, ¿no? En este caso un conjunto o de un magistrado o un juez. Por tanto, en ese sentido, las expectativas deben ser, se podría decir que, que controladas, ¿ya? O sea, pero lo que sí, si tú sientes que todavía en tu salud mental, en tus sentimientos, existe algo de remordimiento, de resentimiento, de rabia, de impotencia, eh, te tengo que decir y que si tú tienes la voluntad, ya sea hoy o mañana, o que sea cuando tú lo creas necesario, porque también lamentablemente también hay que tener recursos para poder establecer una contraofensiva. Y es ahí donde yo escucho tus palabras y de que deberíamos de una u otra forma algunas personas organizarnos y desarrollar una, una fundación o algo que, entre comillas preste resguardo a personas que efectivamente, más de lo que uno cree, eh, son víctimas directas de delincuencia policial. La delincuencia policial, lamentablemente, en lo que es la cotidianidad de los medios, de lo que es la política contingente, es considerado como una especie de mito.
pero la verdad es que para mí no es un mito, lejos de ser un mito, es un cáncer que corrompe la sociedad, lo más, entre comillas, lo que debería ser lo más puro, que son las personas que están para defendernos. Pero en fin, eh, no sé, yo te digo que lamentablemente existe mucho por hacer y esas acciones requieren mucho recursos. Yo te digo que a veces lo he apostado todo y lo he perdido todo a veces por confrontar este tipo de situaciones en las cuales yo claramente me revelo, me he revelado y me voy a seguir revelando. Y, y claro, ojalá que algún día, no sé, pueda llegar a ser un poder económico o que algún tipo que tenga mucho dinero le interesen este tipo de cosas y forme una fundación y claramente yo voy a estar ahí a carne y cañón para poder apoyar con lo que pueda a la gente que sea víctima de delincuencia policial. Es un nicho que no ha sido explorado, que no ha sido desarrollado por nadie probablemente, a pesar de que algo que es relativamente y lamentablemente muy común para nuestra sociedad. Pero en fin, bueno Andrea, te felicito también por tu valentía, por tener la capacidad de expresar, de presentar tu experiencia de vida y nada, mi respeto máximo y claramente, insisto, mi experiencia me dice que los elementos, lo que tú dices, está claro que existe eh, una manipulación, existe el accionar de funcionarios muy probablemente, o sea, con un grado de probabilidad mayor, personas corruptas, funcionarios corruptos. Así que bueno, espero de una u otra forma haber contribuido con mi experiencia también y te quiero decir que yo he participado en casos en los que son muy similares a los que terminaron, los que marcaron el final de la vida de tu padre y ahí están, o sea, no han podido ser resueltos y para concluir debo decirte que la mayoría, sino todos los casos que no se resuelven, que quedan entre comillas abiertos, son debido a corrupción policial. Eh, y bueno, para complementar esa afirmación, te puedo decir que dentro de las instituciones que cuentan con un contingente de miles y miles de personas, por ejemplo, Carabineros de Chile en este caso, en este país, más de 40.000 funcionarios, la Policía de Investigaciones probablemente, bueno, que tiene un contingente bastante inferior, no recuerdo exactamente cuántos, pero claramente son varios miles, y en ese sentido basta que el 1% sea corrupto o sea derechamente eh, cuenten con personas claramente infiltradas, verdaderas mafias, verdaderos psicópatas en las instituciones, para que le causen un daño severo a la sociedad. Y bueno, el desafío nuestro, como jóvenes que somos, es de algún día, más temprano que tarde, eh, facilitar desde el ámbito civil eh, eh, el desarrollo de instancias civiles o conjuntos, ya sean civiles, oficiales, en las cuales ese porcentaje de corruptos que siempre va a estar presente en las instituciones, siempre, sea identificado y sea controlado y sea extinguido antes que sea demasiado tarde, como lo que ocurrió con tu padre, como lo que ha ocurrido a muchas personas que sufren lo indecible con este tipo de situaciones y con estas verdaderas bombas atómicas de vida que explotan y que destrozan probablemente todo tu paradigma de vida de un día para otro. Así que, insisto, reitero mi respeto, mi fuerza y mi apoyo desde donde estoy y nada, yo creo que eh, las palabras, claramente siempre van a faltar palabras para poder, entre comillas, describir y, y poder apoyar este tipo de instancias. Bueno, Andrea, gracias.